La lógica de la espiral. Te invita a subir a la trama invisible del equilibrista para verte desde el otro lado de la realidad, para transitar el mapa de la incertidumbre cotidiana, un espacio donde desenredar los hilos de la desconexión. La lógica de la espiral, con la conducción de Karina Zarfino y Trini Rodríguez Grau. Todos los jueves a las 18 horas por Arinfo. Sintonizanos en www.arinfo.com.ar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos en la lógica de la espiral, transmitiendo este jueves 23 de julio del 2020 aquí en casa, sintonizando con Carlos y con Trini, que Carlos está en la radio, Trini en su casa. Nos estamos viendo, estamos conectados, chicos. Hola, Trini. Hola, Cari. Estaba tratando de compartir el programa en las redes, por eso. Ok, sí, yo no sabía si estábamos saliendo, creo que estamos con imagen también, ¿no? Ok, bueno, ¿qué tal todo? Ahí voy a compartir también el programa. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal la semana, Trini? Acá saliendo del pozo oscuro de la espiral. Muy bien, eso es maravilloso. ¡Ay, qué semana! Semanita. No sé, díganme que hubo algo, que no estoy loca. No, no estás loca. Tú y yo no Dígame estamos locos. que tú y yo no Licenciada. estamos locos. Por favor, Bueno, qué semana rara tuve. Tuve una semana así bien rara. Es una semana para revisar, ya sabes, cada vez la espiral se acelera más, así que cada vez tenemos más oportunidades de revisarnos. ¿Y vos, tu semana? Espiralada, muy espiralada, haciendo muchas cosas y también viajando hacia el centro en cada vuelta de la espiral. Sí, más que un viaje hacia el centro, parece una montaña rusa. Y bueno, hay que adaptarse, es la lógica de los tiempos. La lógica de los tiempos de cuarentena y de espirales y de reconexión. Che, ayer te escuché un ratito en la entrevista que tuviste. Estuvo buena con los chicos, y con Seba y Bueno. con Pablo. Para quien quiera, la puede encontrar en mi muro de Face. Está subida al canal de YouTube de los chicos. Muy, muy linda la entrevista. Vale. Escuchame, ¿no nos querés contar un poquito qué pasó en la entrevista, de qué hablaron? Sí. ¿Se me escucha ahí? ¿Ahí se me escucha o no? Hola. Vale. Sí, no, estuvimos hablando de. Estoy haciendo un lío bárbaro, esperen. Decía algo, Trini, que mientras me ordeno con las redes que estoy. Yo también, porque como ahora estamos utilizando la computadora, entonces reemplacé todas las redes en el celular y Carlos nos tiene prohibido que tengamos algún micrófono encendido. Entonces estoy tratando de silenciar el teléfono. Carlos, danos un curso acelerado. Bueno, ya está. Cerré el Face. Empiezo de nuevo. Hola, soy Karina Zarfino. Estamos en la lógica de la espiral. Este 23 de julio del 2020. Hola, Trini. Nada, quería compartir en Face el programa para que lo estén escuchando también desde mi muro. Vamos a ensayar para la próxima, además, señales de humo. ¿Qué les parece? Dale. A mí este rollo ya de la cuarentena me tiene un poco. Señales de humo también. Dale, bueno, nada. Hoy, lo que me preguntabas de ayer. Estuvo bueno porque hablamos del amor en los tiempos de cuarentena y bueno, desde la perspectiva energética, como sabes, que es mi óptica, ¿no? Desde ahí, pues, veo el mundo desde la perspectiva energética.
Y hoy tenía ganas de charlar de los tesoros internos, porque justamente en esta semana espiralada que muchos hemos tenido, pues, y en este viaje interno que venimos haciendo, la idea es no perderse, ¿no? Porque hay mucho movimiento, pero como siempre decimos, si nos mantenemos en el centro, nos vamos a poder mantener en pie y capitalizar todo el movimiento, porque si no, entramos en la rueda y nos perdemos de lo que está ocurriendo. Y la idea es seguir jugando, seguir evolucionando y seguir cada vez pues capitalizando más información. Entonces creo que en estos tiempos donde muchas personas están teniendo pues justamente vivencias muy, muy, muy intensas vinculadas a el tema de la encarnación. Como ya sabemos, todos tenemos temas de encarnación, ¿no? Como digo siempre, igual que en una película, pues hay un tema o varios temas principales, una trama y subtramas, pero siempre una película va de algo y desde que inicia hasta que termina, pues el tema es el mismo, ¿no? A no ser que sea algún proyecto más alternativo, generalmente se suele respetar la estructura aristotélica, que es la misma que respetamos nosotros en este plano dimensional con nuestra vida, ¿no? Entonces, seguramente me gustaría que las personas que están escuchando reflexionen sobre esto, sobre los episodios más significativos que han vivido en estos tiempos y seguramente van a estar en total resonancia con aquellos temas que resultan como muy significativos en la encarnación, que muchas veces le llamamos problemas, pero ya sabes, Trini, que a mí me gusta más usar la palabra información más que la palabra problema, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ayer, cuando te escuché un ratito, era todo un tema, la palabra problema, ¿no? Es más, yo a veces le hago el chiste a mi hijo cuando me dice, mamá, tengo un problema. Y yo le digo, ¿cómo un problema? Un problema, conseguiste 4 o 5 mínimo. Claro. No escribe con claro. un problema. Igual quiero aclarar que es un chiste de Libertad de el personaje de Kino, Claro. que le dice a Mafalda, ¿no? Un problema es tan natural en nuestra humanidad comprender que la vida es una acumulación de solución de problemas. Claro, ¿sí? porque si lo vemos desde lo que decíamos, ¿no? Desde esta perspectiva narrativa aristotélica, ¿cómo avanza la trama narrativa? ¿Qué hace? Con el problema. El conflicto, exacto, es narrativa básica. Entonces el conflicto es lo que hace avanzar la historia. Hasta a veces es raro cuando te dicen, ¿cómo estás? O a mí me pasa en mi propia histeria, ¿cómo estás? Bien. No en tu propia historia, en tu propia histeria. Histeria, sí. Digo, bien, y me quedo rara, ¿no? Porque ¿cómo eso que bien? Hay todo bueno, ahí está interesante, y ahí está la gran clave, ¿no? Es decir, nosotros estamos viviendo la vida desde este personaje, ¿no? Tan lindo que nos tocó, ¿no? Estos personajes tan simpáticos que estamos representando en esta encarnación, que por eso no hay que matar al ego, acá no hay que matar a nadie, no hay que convertirse en criminal, asesino de nadie, sino a todo lo contrario, respetar a estos personajes muy simpáticos que hemos decidido encarnar, pero el personaje es el que sigue la estructura aristotélica basada pues, en la sucesión de conflictos, que es lo que hace avanzar la trama. Sin embargo, cuando iniciamos un proceso de reconexión, activamos el circuito mayor, es decir, que se activa otra mirada mayor. Y desde esa otra mirada, el ¿qué tal, cómo estás? Bien, no sería la respuesta desde la víctima, sino desde ese otro lugar frecuencial. Bien, y el personaje diría, estoy para la mierda, pero bien. Claro, yo tenía, digo, porque hace mucho que, bueno, tengo un amigo que siempre decía, una le preguntaba, ¿cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. Y yo una vez le dije, pero che, ¿nunca tenés un problema? Y ahí me dijo, te Todo cuento. bien, siempre todo bien. Y se reía, porque bueno, sí, pero no te voy a contestar ahora en un minuto. Claro. Pero no sé, era como hasta eso, hasta cómo entender el vínculo genuino, lo entendías desde el lugar que la otra persona te cuenta algún conflicto en términos de intimidad. Claro, o sea, porque yo si no, decía, no va bien la vida.
Claro. ¿Cómo concibo la amistad con alguien si no me cuenta algún Algo que problema? le pasó, claro. Claro, bueno, igual eso está cambiando un poco, ¿no? Porque nos estamos atreviendo a tener otro tipo de relatos. Es verdad que antes era esa asociación directa, ¿no? Entre me pasó algo y lo que te pasaba siempre tenía esa connotación negativa, ¿no? Ahí estaba como un poco como ir a ver una película que remueva un poco de toxicidad, ¿no? Y ahora, bueno, por ahí podemos contar otro tipo de historias que conectan con otros lugares. Igual pasan cosas, porque también pasan cosas, ¿no? Pero pueden pasar cosas, o puede, como digo siempre, en el plano del cuento, puede pasar algo que quizás no es del todo agradable, es decir, desde la perspectiva del personaje podría ser un drama, pero desde la óptica mayor, como desde esa perspectiva sí estamos capitalizando el aprendizaje, desde ese lugar pues resulta nutritivo. Lo que entendemos como problema. Claro, exacto. Nos nutre, ¿y para qué nos nutre? Y para entender un poquito a qué vinimos, ¿no? Como ayer un poco bromeábamos con los chicos en el programa, en realidad no vinimos acá solo a lo que solemos hacer cuando estamos desconectados, que es buscar el puro gozo de los sentidos y distraernos con realidades materiales, que no es que haya que dejarlas de lado, porque por supuesto que estamos en este plano, pero recordar que, bueno, que hay un propósito mayor, ¿no? Esto que decíamos, cada uno tiene un tema de encarnación que se encuentra muy fácilmente en esos problemas que suelen aparecer, son como reiterativos, uno parece que lo supera y vuelve a aflorar con otra escenografía, otros personajes, pero parece que el conflicto siempre fuera el mismo, porque la herida de alguna manera siempre es la misma. Entonces, bueno, el objetivo cuál es entender un poquito más, ¿no? Desde otra visión. Igual yo me quedo con el término propósito, ¿no? Digamos, de todo, todos vinimos o estamos acá por un propósito. ¿Vos sabés que hay algo de esa frase que a mí me hace un poco de ruido? Uh-huh. En tanto, si hay un propósito y hay una finalidad, ¿cómo tejo mi quehacer, mi ser libre? O sea, ¿y por qué ese propósito lo entendemos como que el gozo está solamente en el plano de lo material o del cuento o como quieran? ¿Por qué el gozo está en ese plano? Bueno, yo siempre digo, soy una embanderada del gozo. Si viviera en la antigüedad sería una epicuria, digamos. Pepe, pepe, pepe. Sos una epicuria igual. Soy, soy la embanderada y creo que ese es mi lugar de conexión con lo sagrado, con Dios, la diosa, la divinidad, digamos, el goce, ¿no? Así que, pero eso de, bueno, ayúdame un poco a desentramar esto, digo, ¿por qué? ¿Qué implica un propósito y cómo se conjuga eso con un accionar libre en el camino humano, en el camino, en el ciclo, digamos, porque hay cosmovisiones que son más cíclicas, otras que son más lineales, y, y en qué punto el goce y el propósito se encuentran, o en dónde se encontrarán, porque si la búsqueda del propósito me implica desconectarme de mi ser humano, material. Pero eso es una creencia desconectada. Eso justamente, Eso no es lo sé que si fue el programa, claro, el programa pasado o el otro que hablábamos de la conexión y la concepción de la divinidad y decíamos que lo que suele encontrarse es la polaridad del creyente que se conecta con la frecuencia divina desde la sumisión y bueno, este Dios que es el que manda y el que organiza todo, o el no creyente que es el que dice, no, yo ni en pedo, yo acá no me meto, yo pues mi vida es mía y hago lo que quiero, entonces me desconecto del todo y creo desde mi mente ordinaria pues captar o manejar la inmensidad de mi vida. Entonces, creo que de alguna manera tu pregunta también está basada en ese prejuicio, ¿no? Es decir, en ese antagonismo, en que si estoy siendo libre, pues entonces
no me puedo conectar con el aspecto sagrado de la existencia, y si me conecto con algo mayor, entonces esa conexión iría en detrimento de mi libertad. Yo creo que deberíamos empezar a definir qué es la libertad. Y como lo vengo mencionando, incluso desde el primer libro, desde mi perspectiva, la verdadera libertad, y lo he dicho y lo seguiré diciendo eternamente, creo, la verdadera libertad se halla en hacer un uso consciente de la propia energía. Entonces, se supone que para hacer un uso consciente de la propia energía, debo haberme reconectado, o al menos haber iniciado un proceso en donde comienzo a recordar cómo funciona esta maquinaria de Dios, ¿no? Porque, como decíamos, si yo no sé lo que pasa en mis centros de energía, en mis circuitos, o sea, para mí la conexión con lo sagrado es eso, es el reencuentro con uno mismo desde el aspecto multidimensional de nuestra existencia. Está bien, Entonces, pero vos, pero vos hablás de una existencia con un propósito. Y ese propósito, digamos, ¿dónde? sos una rebelde, Picuria, ahora. Y tráiganme el vino. No, también un poco pensando como en el eje este del tesoro interno, que a veces utilizamos, viste, esos conceptos medio cliché para presentar la temática del programa, pero más que rebelde, yo trato de ponerlo todos estos términos que quizás desde mi forma de concebir y desde la forma que me han enseñado a aprender, son como externos. Pero vos hablas de que la conexión es ser consciente del uso de la propia energía. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se conecta eso con la idea de un propósito? A ver. De una vida que tiene un propósito, y ese propósito, y parece que el llegar, conocer ese propósito es el camino. Y, a ver. Entonces hay algo que no me pertenece. Eso es a lo que yo me refiero. Hay algo que en definitiva no me pertenece. ¿Qué no te pertenece? Y el propósito. Está bien. Está bien, si querés vivir así, es genial. O sea, tu propósito es vivir sin propósito, está genial. ¿Puede ser eso un propósito? Tu propósito. Bueno, a ver, está bueno igual todo lo que estás, y yo te digo rebelde cariñosamente porque si hay algo que soy también, es siempre me rebelé a la estructura clásica de la realidad, ¿no? Que nos acartona en vez de abrir puentes hacia espacios más genuinos. Entonces, está bueno porque estamos como uniendo, ¿no? Estamos haciendo yoga de alguna manera. ¿No? Acuérdate, yoga de Unión, estamos religando, estamos haciendo religión. Como siempre bromeo, en definitiva estamos haciendo religión, es un programa religioso este, ¿te das cuenta? Entonces, a ver. ¿Vos decís eso y la cara de Carlos queda así, como diciendo, nos equivocamos de radio? No, Carlos, no. A ver. Porque ahora la vamos a rematar con un Charly García, una cosa así que no. Bueno, nosotras somos así un poco eclécticas. Bueno, no, a ver. Está bueno porque yo sé que igual, Trini, estás trayendo la voz de muchas personas que quizás están alejadas de mi universo cotidiano, y eso está buenísimo porque quizás, claro, las personas que ya me siguen o que están un poco familiarizadas con lo que vengo comunicando, entienden quizás rápidamente cuando yo hablo de conexión, etcétera, etcétera, pero está muy bueno, de verdad, lo que estás preguntando y del modo en que lo estás preguntando, porque se abre realmente una puerta súper interesante para poder comunicar desde un lugar simple y desde un lugar humilde, obviamente, porque no tengo la intención de ni adoctrinar a nadie. Esto no es un programa religioso desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, simplemente compartir lo que uno más o menos, no sé, ha descubierto en uno y que quizás a otro le puede servir, ¿no? Desde ese lugar. En mi caso, si bien como
he dicho en más de una oportunidad, en mi caso desde chiquita estaba esta cosa, ¿no? De que yo ahora al ponerlo en palabras lo denomino leer multidimensionalmente a la realidad, que parece como muy complejo, pero bueno, es algo muy simple que en realidad hacemos todos. Claro, a mí eso me trajo muchos problemas. ¿Por qué? Porque yo era capaz de percibir que muchos de nosotros somos, todos somos en realidad capaces. Lo que pasa es que a veces habilitamos esos espacios y los validamos y a veces los tenemos totalmente desligados de la realidad cotidiana, entonces pareciera que no existieran. Pero cuando uno está captando en el terreno de lo no dicho, de lo no visible, y uno está captando mucha información, y esa información súper coherente de alguna manera, pero como nosotros en este plano nos movemos solo a través de, bueno, lo que decimos, lo que hacemos, lo que vemos, ¿no? A través de todo lo que se materializa a través de los sentidos físicos. Claro, ¿qué sucede? El que sí está sintiendo y percibiendo mucho y recabando mucha información desde el otro lado, en ocasiones se encuentra totalmente despistado, ¿no? Que era lo que me pasaba a mí, porque por un lado se estaba manejando un nivel de comunicación en un plano, por otro lado yo estaba captando mucha información en otro plano y a veces había cierta perversidad en determinados grupos que era como que jugaban con eso, como que veían esa dificultad. Eso me pasó en el secundario siempre, ¿no? Eran en épocas de mi vida que, bueno, evidentemente lo tuve que pasar, pero donde yo estaba viendo y de alguna manera no me generaba o no me servía para ordenarme, me desordenaba, era al contrario, ¿no? Porque yo estaba como entrando en terrenos que no sabía manejar en aquel momento. Entonces sí, yo ahí a partir de la adolescencia, incluso preadolescencia, opté, bueno, o se me dio el camino de la rebeldía. Yo fui muy rebelde, fui muy peleadora, peleadora con la gente, peleadora conmigo, peleadora con el sistema, peleadora con lo religioso, o sea, estaba peleada con todo, ¿no? ¿Por qué? Porque no entendía. Y bueno, después me volqué al camino del arte, que más o menos ahí, pues nada, ¿no? Como que me alojé en ese, como decíamos en alguna oportunidad, en grupos donde se validaba más lo intelectual, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, cuando ya la voz de mi alma fue como demasiado fuerte y le di cabida para que se exprese, ahí empecé a entender un poco todo esto de lo que estamos hablando. Y cuando le pude dar cierto orden, realmente mi vida mejoró. No solo mejoró mi vida, sino que sentí que se clarificó el propósito. Algo hermoso es que de alguna manera el propósito siempre está. Es decir, por ejemplo, yo ahora tengo claro que he venido a comunicar, bueno, a ser canal de sanación, pero también a comunicar. Es una de las grandes labores que realizo. Y si miro para atrás, siempre he comunicado. O sea, de alguna manera, incluso cuando vivía en Barcelona, hacía lo mismo que hago ahora, no en este ámbito, porque laboraba en escuelas de cine, en escuelas de diseño, pero estaba... Bueno, y bueno, tu película toca un tema re antropológico. Bueno, pero mi película ya, el guión fue escrito desde lo que yo ya, llamo claro, la vida ya reconectada. conectada. Pero, por ejemplo, mis cortos, El Contrato, Sí. que era una obra de teatro que también hicimos en Barcelona, En las buenas y en las malas, todos esos cortos. Chivo, no se pierdan El Contrato en YouTube. O sea, conozcan a Karina en su supuesto momento de desconexión, porque es una conjunción de un diálogo desopilante, El Contrato. Desopilante, así que no se lo pierdan, están todas invitadas a que vean, está en YouTube, ¿no? El Contrato. Sí, está en YouTube, incluso pueden entrar también por la página web. En la página web hay una pestaña que no sé si es cortos o qué, ahí van a ver todo. Está El Pero Contrato. Bueno, en las buenas, en las malas y hay alguna En las otra buenas y en las malas. Pero claro, eso es el tema. ¿Ves? Incluso el tema, que sé que es una palabra que no te gusta, pero el tema y los temas de mi obra, de alguna manera, siempre fueron los mismos. En el periodo de reconexión, lo que yo llamo la reconexión consciente, y el periodo de, bueno, estar medio conectado, medio desconectado, depende de la perspectiva. Los temas fueron los mismos, porque siempre hablé de la vida, de la muerte, de las relaciones, porque eran los temas que de alguna manera me atravesaban a mí. Yo cuando era más jovencita tenía terror a la muerte. Era como, viste, me paralizaba, era como decir, uy,
si se muere, no sé, alguien de mi familia, o si me muero yo, que era lo negro, era terrible, era mucho miedo. Y evidentemente en el intento de comprender, de salir también de esos lugares de angustia, no es que me hice creyente y ahora creo, no, experimenté lo sagrado. Cuando yo hablo de lo sagrado, me refiero a experiencias que si bien las tuve en planos sutiles, ¿no? Porque uno conecta desde lugares muy luminosos, muy hermosos, o sea, no son experiencias desde el cuerpo físico, aunque el físico también siente, o incluso a veces en experiencias muy heavy se deja de sentir el cuerpo físico y te percibes solo como energía. Pero a lo que me refiero es que con estas experiencias, que por eso digo, a mí lo sagrado me atraviesa, no es una creencia que yo adopto de la nada para calmar mi angustia. Es una experiencia que me atraviesa y que me da una óptica nueva y que empieza a permitirme entender un Bueno, poco. vos dijiste para calmar mi angustia. De hecho, el planteo de, de la filosofía que parte del ateísmo, o más que el ateísmo, el agnosticismo, o sea, la imposibilidad de conocer lo sagrado, plantea que el sentido de Dios o lo sagrado y la religión parte de una angustia antropológica, como, o sea, la angustia como un hecho existencial Claro, antropológico. pero Y tal cual. justamente la angustia frente a la conciencia de que la vida no continúa, de que la vida es esto, Claro, ciclo. pero la angustia, por eso, pero para mí en la angustia hay falta de sentido. Es decir, en la angustia hay falta de sentido. Y por eso digo, el sentido, pero no el sentido como algo externo, algo impuesto o algo que me encontré por ahí en el camino y que, bueno, es como un tapón que sirve para frenar un La proceso pastillita. emocional. No, no desde ese lugar, sino que lo que a mí me pasó, que de alguna manera es lo que me pasó siempre, pero en determinado momento le di cabida a mi vida para que suceda, la experiencia con lo sagrado le da sentido, pero no ese sentido que muchas veces los ateos o los intelectuales bromean, ¿no? Como, o la concepción desde el ateísmo, la intelectualidad, se ve lo religioso como la pastilla, lo que vos decís, ¿no? Como el recurso para, como si casi no tuvieras la valentía de bancarte tu propia angustia, ¿no? Entonces, como no te la bancás, pues recurres a ese, Claro, a esa herramienta. a esa construcción de sentido, claro. Claro, pero claro, alguien igual por ahí me escucha y dice, bueno, es lo mismo, da igual, cada uno piensa lo que piensa, pero yo siento en mi caso que, que el acto sagrado, la experiencia sagrada, es eso, por eso digo experiencia, porque ha sido y es una experiencia. Y me ha permitido recordar por eso hablo tanto desde la perspectiva energética y hablo mucho del sistema energético. Me permitió recordar el funcionamiento de esta maquinaria, que es perfecta, es inmaculada, la maquinaria de Dios que se refleja en nuestro sistema energético humano, que es una geometría que cuando funciona de manera ordenada es una geometría sagrada, perfecta, que no es que tapa la angustia existencial, al contrario, apertura campos para acceder a niveles de conexión maravillosos. O sea, yo ya con las experiencias que he tenido, obviamente, si me dicen te vas a morir, por ahí más vale que el personaje se va a asustar, no te digo que, pero con el dengue, por ejemplo. Pero bueno, esto es algo, un chiste entre, pero bueno, Un chiste de nosotras. pero bueno, después lo contamos. Pero bueno, espera que me pierdo. Pero me refiero que esas experiencias me sirven para, para dejar de temer, porque realmente experimenté esos lugares, esos espacios frecuenciales, y creo que de alguna manera uno muere, como siempre también suelo postear, uno muere con la misma vibración con la que vive. Entonces, más que preocuparnos por a dónde iremos o qué pasará o si hay un final o no hay un final, creo que quizás deberíamos ocuparnos de cómo estoy viviendo ahora, es decir, desde qué plano frecuencial, desde qué nivel de conciencia, cuáles son
cuál es la calidad energética de mis creaciones, es decir, estoy siendo honesto con los demás, conmigo mismo, me estoy permitiendo pues acceder a niveles de coherencia interna, estoy reciclando, como digo siempre, el reciclado no es solo de la basura física, ¿no? Debemos reciclar multidimensionalmente, porque si somos prolijos con la basura física, pero después contaminamos el mundo con nuestra palabra o nuestras emociones o nuestros pensamientos, y estamos colaborando también en la destrucción, ¿no? Estaba pensando me quedé pensando en la agroecología y como si y esta capacidad de compostaje de lo que se pudre, de lo que debe morir. Estaba pensando cómo sería en el ciclo energético, ¿no? ¿Quién sería el gusano que debe comer esa basura para recrear esa nueva materia? Bueno, ahí está la energía de la transmutación, es decir, el gusano es la transmutación. Nosotros podemos activar a través de la conciencia y del uso de las llaves energéticas, podemos frenar procesos tóxicos internos. Yo siempre, de hecho, hago la comparación, digo que una purificación energética es como una colónica multidimensional. O sea, la misma limpieza colónica que podemos hacer a nuestros intestinos, y ya sabemos que en los intestinos, pues ahí está como toda la inteligencia y la salud comienza por los intestinos, ¿no? Es importantísimo. O sea, es importantísimo tener intestinos saludables porque, bueno, ya, y de hecho esto es algo que se viene diciendo desde hace mucho, pero ahora cada vez más la medicina occidental y la ciencia occidental lo está tomando en cuenta. Entonces, igual que los intestinos, que son canales a través de los cuales, pues sí, se libera la energía tóxica, también hay canales de liberación en nuestro sistema energético. Esos canales, cuando se quedan con bloqueos, es decir, permanecen con energía cristalizada, ocurre lo mismo que en los intestinos. ¿Qué sucede? Los intestinos pues, se hacen permeables, la sangre absorbe la toxicidad, es lo mismo, es decir, lo mismo que ocurre en el universo físico se replica en el mundo invisible. Los mismos bichos y gusanos que hay en el universo físico, que ya sabemos, hay bichitos que son saludables, ¿no? Que de hecho, pues, necesitamos de ellos para el proceso de purificación del organismo. También, pues, en el plano sutil, pues, hay herramientas para iniciar esa reparación, esa transmutación, esa liberación de energía. Entonces, para mí, la experiencia de lo sagrado es eso, es como una colónica multidimensional. Es un acto diario, consciente, no es la cosa... El método de camino para la conexión con lo sagrado es una colónica. Y sí, es decir, no es una experiencia ajena, como decíamos, esta conexión con la divinidad como cosa pasiva o obediente o sumisa, donde el Dios... Sí, obviamente que hay seres que están en otros planos frecuenciales, nuestros guías, los maestros que nos asisten, pero hay algo en esta lógica maravillosa que es el libre albedrío. ¿Qué significa eso? Que hay un propósito, que ya sé que la palabra mucho no te gusta, pero bueno, en este propósito de vida, nosotros... No, pero es porque yo, a ver, aclaro, propósito es como, por ahí es mi forma de concebir dicotómica, ¿no? Propósito como algo externo que se transita desde afuera, pero quizás, por eso también mi pregunta, bueno, a ver, si hay un propósito, o que en determinadas religiones le llaman vocación, y ese propósito es como un destino. Y la concepción de destino, por lo menos en nuestra cultura occidental, a mí me hace ruido, pero me hace ruido porque el entretejido de mis propias decisiones quedan como fuera en esa lógica de destino, propósito. Ahora, a ver, Vini, pará, te voy a cortar, perdón. Bueno, cortame. Vos Si estás querés me hablando... voy. No, pará, pero escúchame, Trini, vos estás hablando, míralo, vos estás hablando solo estás recortando esta vida. Ya sé que hay gente que no cree en otras vidas, ¿no? Pero bueno, estás recortando este minúsculo espacio de existencia.
¿qué se supone? Que nosotros encarnamos con un propósito, que ese propósito también es el resultado de acciones pasadas. Es decir, lo que acá se lo denomina destino, desde ese aspecto desconectado, lo podemos ver desde la perspectiva del karma. Entonces, el destino no es algo que te toca azarosamente porque hay uno repartiendo números y te tocó el 37. ¿Entendés? Oh, bueno, el destino te lo ganaste vos también. Es tu hay propio algo, karma. está bien, pero hay algo, bueno, pero hay algo del karma, como, pues, digámoslo, información, para no caer en ese sentido de karma como algo negativo, sino en este sentido de Sí, información. la ley de causa y efecto, la ley física de causa y efecto. ¿Por qué te digo esto, Trini? Porque tu razonamiento, que igual es muy inteligente, pero también es la argumentación de la víctima. Tu fundamento le da la cabida a la víctima. Porque Yo te dije que esta semana estaba mal, ¿eh? Bueno, pero te das cuenta porque tu argumentación es como que justifica la existencia de la víctima, porque es como que dice, che, el destino, a mí, ¿qué me tocó? El destino te lo ganaste. O sea, naciste en la familia que naciste, con la naturaleza material que naciste, con las virtudes, las cualidades, con los problemas, es decir, los temas de encarnación que viniste a reparar, porque te lo ganaste solita. Porque es la consecuencia de lo que hiciste en otros tiempos. Entonces, salir de la víctima implica reconciliarse con el propio karma. Porque si no, si vemos el karma, es decir, el destino, sería el karma manifestado en esta encarnación, si vemos el propio destino como algo ajeno, que hubo un reparto en algún lugar del universo y me tocó esta tajada del pastel y no me gusta, entonces ahí, volviendo al propósito, a lo que decíamos al inicio, ahí no hay una capitalización de esa información, por lo tanto me desprendo, me desligo, me pierdo la gran posibilidad de conectar con el propósito, porque el propósito está delante de nosotros. El propósito es lo que vine a reparar y lo que vine a brindar. Por eso siempre lo grafico como un infinito. Entonces, esta postura que es muy intelectual, que está buenísimo, igual que la estés trayendo, fomenta la víctima en todos nosotros. ¿Se entiende? Ahora no quiero decir nada, Trini. Sí, no. Ya me has dicho que estoy en víctima, que no sé qué más y que no sé qué. No. Defendete, Epicuria. De todos modos, o sea, hay una concepción. Está bien, hay lo que pasa es que la cosmovisión es totalmente distinta. Y lo que yo digo también es, está bien, estamos en una cosmovisión totalmente distinta, pero necesito partir del punto que no toda la construcción que hemos hecho es desconectada, no toda la construcción de saberes hasta el día de hoy es desconectada, que es una pregunta mía, o sea, es desconexión, que es una pregunta mía que me estoy haciendo este último tiempo. No hay nada de rescate de los saberes o del modo de comprender las vivencias de esta construcción cultural que hicimos y también religiosa, porque digamos, la religión es eso, estar ligado. Entonces, no hay nada rescatable de estas perspectivas en las que, bueno, en mi caso hemos crecido, nos hemos formado, incluso institucionalmente. Esa es como claro. detrás de mis preguntas está eso, que no intento, sí. Date digamos, cuenta, Trini, la calidad de la pregunta. O sea, la pregunta parte del plano mental, de la mente ordinaria. La mente ordinaria es dual. Y tu pregunta es, no hay nada, es como sí o no, blanco o negro. Es la dualidad. Es decir, claramente que no vamos a decir que todo lo que construimos como humanidad no sirve para nada porque estamos desconectados, pero cuando yo hablo de desconexión y que hubo un proyecto de desconexión humana y que las instituciones fomentaron esa desconexión, sin, como digo siempre, sin empezar a hablar de teorías de conspiración ni nada, pero claramente
La primera desconexión, ¿dónde se manifiesta? En que nosotros vivimos, porque la mayor parte de la humanidad, no todos, hay sectores donde no, pero la mayor parte, y más en Occidente, vivimos contemplando solo el aspecto físico-material de nuestra existencia. Entonces, desde ahí ya hay una desconexión total. Y eso se manifiesta, pues, en lo educacional, en lo político, en lo social, en lo artístico, es decir, en todas las expresiones del ser humano, ya es como que estamos partiendo de la base desconectada. Después, no quiere decir que todo lo que hicimos está mal, por supuesto que no, pero sí que la conexión para mí es la conexión del ser, es decir, el personaje que nosotros estamos representando en este plano, conectar con el aspecto supremo de nosotros mismos, conectar con toda la magia divina, que yo sé que la palabra Dios y a muchas personas asusta, pero es simplemente sintonizar con la lógica de creación de este universo. Es sintonizar, es como somos una parte de la maquinaria total y conectar con lo divino es simplemente sintonizar con eso. Y desde ahí, desde esa perspectiva, el bien, desde esa perspectiva, el bienestar. Es decir, el bienestar no es otra cosa que sintonizar con una lógica mayor. Y que, por supuesto, ahí está la experiencia y el destino, es decir, el karma de cada uno. Está el nivel de conciencia, está la experiencia que cada uno, no todos vinimos a esta encarnación a hacer un proceso de reconexión poderoso. Quizás otras personas vinieron a transitar otra experiencia, a moverse más en el plano de la experiencia a través de la dualidad y el sufrimiento. Pero las almas que de alguna manera quizás están intentando otra experiencia, pues desde mi perspectiva, y claro, esta es mi perspectiva, otro puede decir es tu mirada y yo no comparto y es totalmente válido, desde mi perspectiva, por eso yo hablo desde mi experiencia, vivir la vida desde este lugar, yo he encontrado mayor coherencia incluso hasta en el ámbito material. O sea, cómo me relaciono con las personas, cómo vivo, cómo me alimento, o sea, lo más evidente, es decir, cuando digo material, me refiero a todo lo que vemos, tocamos, ¿no? En este plano. Todo eso ha mejorado pues mi nivel de coherencia. Y eso me proporciona bienestar. Y ¿Y eso te proporciona goce? Por supuesto, más vale. La experiencia divina, te puedo asegurar que es más gozosa que el orgasmo más copado que puedas haber tenido en tu vida. O sea, es infinitamente más ese éxtasis, es más gozo, es un gozo multidimensional, ni se compara con el gozo físico. Y eso no quiere decir que uno deje de tener orgasmos físicos, porque también está esa dicotomía, bueno, si estás conectada con lo divino, entonces el plano de la materia no es como hablábamos la otra vez, que no va en contradicción o uno no se tiene que convertir en una zeta para disfrutar de ese gozo. Sí, y esto sucede, es que a mayor reconexión o mayor contacto con esta energía divina, hay hábitos que realmente se van disolviendo en la vida, pero no por algo dogmático, sino porque vibracionalmente no se pueden sostener. Es decir, yo no me imagino entrando a una discoteca, ¿entendés? Con ruido, o sea, doy un ejemplo muy burdo, pero es como... No, pero Clarice, digamos, es un ejemplo bastante claro. Muchas cosas porque no las, vibracionalmente no las sostengo. Entonces el gozo, mira, no es que desaparece, todo lo contrario, se potencia y sí se sutiliza, por decirlo de alguna manera. Quizás en otros momentos de mi vida yo sentía gozo o placer. A mí me gusta hacer la diferencia entre gozo y placer, ¿no? El placer quizás se puede asociar a la cosa más desconectada, que no estoy diciendo que esté mal, pero por ejemplo una relación sexual, que es gozo físico, una relación sexual desconectada no tiene nada que ver con una relación sexual desde un aspecto... Bueno, pero ahí ves, una relación, vos decís, una relación sexual desconectada, pero hablar de desconexión, yo creo que, y por ahí tenemos que ahondar más en esas cuestiones, una relación sexual desconectada, yo me imagino, ¿no? Gente que nos escucha, inmediatamente piensa la conexión con el amor romántico con la otra pareja y no con estar conectada una misma, y que no importa la relación sexual que se te presente, digamos, si hay conexión, esa relación, o sea, hay confianza en que esa relación... Está buenísimo que estés trayendo este prejuicio, porque yo cuando digo una relación consciente y reconectada, lo que menos
pienso es en el amor romántico, porque el amor romántico es desconectado. El amor romántico se mueve a través de estereotipos y la mujer está en un lugar de espera, el hombre es el macho, o sea, no hablo de eso. Cuando hablo del amor consciente, el amor reconectado, es entender que, no sé, atrás de las tetas hay un chakra, ¿entendés? Atrás del segundo, o sea, de los genitales, pues En también. los genitales también hay un chakra. O sea, es decir, es encontrarse desde ese aspecto sutil, gozando también del físico, porque Dios también está presente ahí en cada expresión del ser, pero trascendiendo el físico. Yo cuando hablo de una relación desconectada es cuando un hombre y una mujer se encuentran desde la cosa, ¿viste? Ah, qué bueno, un cuerpo y me excito. Sí, bueno, justo puse el ejemplo porque también, digamos, dijiste discoteca y, digamos, discoteca re ochentoso lo nuestro. Nos cayeron. Nos cayeron los 50 encima. Sí, nos cayeron. Bueno, pero digamos, no sé, no pretendo cerrar ninguna pregunta, ni tampoco hemos cerrado, ni sé si queda poquito tiempo igual para volver nosotros no cerramos nunca nada. Nosotras no cerramos nunca nada, ¿verdad? Es una espiral ascendente, entonces cada vez se abre más. Esta cuestión de propósito, que no quede en términos por ahí de cultura occidental como algo externo, sino, digamos, seguir ahondando en esta idea de propósito vinculado a la conexión o al estar en eje. Pero tiene un montón de variables, toda esta perspectiva que vos tenés, tiene un montón de variables que bueno, que implican una deconstrucción de principios con los que hemos sido educadas y criadas y, bueno, nada. Por ejemplo, poner el problema siempre, ver las situaciones o los problemas o las discusiones o el conflicto, ponerlo siempre en el lugar de que la institución o la persona que me ha representado ese conflicto es el responsable de esa situación. Y, digamos, es un trabajo complejo, decir, bueno, a ver, ¿qué parte de mí nutre y alimenta ese vínculo que me deja desprotegida, que me deja en un vínculo de desigualdad, que me deja desenergizada? Sería, digamos, hacerse esa pregunta no es el camino de resolver que teníamos. Ni siquiera en las terapias tradicionales, me parece. Yo soy usuaria paciente continua de casi todas las terapias. Creo que hago terapia desde que nací. No desde que nací, pero 10 años sí. He pasado por varias terapias y digamos, siempre, no sé, me parece que son como cosas a tener presente y a seguir ahondando. No quiero decir discutiendo, sino ir ahondando y ver si no. Eso, ¿no? Si resuena, si una persona sintoniza o no con este camino de salud integral, que implica, como vos decís, todos los planos. Pero bueno, me voy con mi víctima a otro lado hoy. Bueno, no sé si hablamos del tesoro interior. Poneme Alicia en el país. ¿Ya terminó? ¿Ya es la hora o qué? Creo que quedan... Vale, nos quedan unos minutos. A ver, nos queda un montonazo, mirá, nos quedan como 7 minutos. Bueno, lo bueno de estas charlas es que la intención en la lógica de la espiral es justamente conjugar muchos universos, porque también es eso, está buenísimo que podamos charlar desde este lugar para deconstruir muchos prejuicios, ¿no? Porque, claro, estamos acostumbrados a movernos en el terreno de lo dogmático y lo que intentamos es reflexionar más allá del dogma. Por eso el juego, ¿no? Esto que planteamos con Trini evidentemente es un juego,
donde principalmente nos la pasamos muy bien nosotras, espero, vos Trini también, o aunque... Sí, igual hoy me tiraste con todo. ¿Por qué? Estás en tu víctima prejuiciosa, no sé qué más me dijiste. No, pero yo hablo, no te digo. O sea, ya sé, igual fue como gracioso. Está hablando tu víctima. Claro, no, lo que dije es que tu argumento, tu argumento estaba como Bueno, dándole... pero ese argumento no es mi argumento, es un método de comprensión de la realidad. O sea, ahí es a donde vamos. Bueno, pero por eso me parece súper interesante de construir eso, porque justamente lo que se toma como normal, ¿qué es? Es lo que fomenta nuestra víctima. Eso es lo interesante. Por eso hablo tanto de la víctima. Porque si nos ponemos a pensar, este universo en semiconexión, no vamos a hablar de desconectado para no ir a las polaridades, o que permite o invita a mayor niveles de conexión, de alguna manera nos instala permanentemente en la víctima. O sea, en una relación, no sé qué, o sea, si nos escuchamos hablar, todo el rato estamos yendo a esos lugares. Y el argumento del ateísmo lo que hace es también, desde esta cosa de mi destino, que a mí, yo me acuerdo cuando era chiquita decía, yo no elegí nacer, ¿por qué me trajeron? ¿No? Estaba esta cosa de igual, hago un paréntesis, sí. Está mi sobrina Pleyadiana saludándonos desde La Rioja porque ve las caras nuestras. Ay, qué genial. Así que un beso, Mati, te quiero. Qué divina, una sobri loca ahí que tengo, hermosa, la sobri, así que le mandamos besos. Bueno, que apareció en uno de nuestros bailes. Bueno, nada, era un paréntesis, mandarle un saludo que me estaban avisando que estaba ahí. Muy bien, sí, a todos los amigos que nos están escuchando, abrazos y bueno, y esto, ¿no? Lo que intentamos es de alguna manera reflexionar de estos temas que muchas veces parecen tan ajenos a la vida, ¿no? Y encarnarlos. Por eso hablamos de espiritualidad encarnada, ¿no? La idea es bajar esa información para poder usarla en este plano, en lo más material, porque se ordena todo cuando vivimos desde esta lógica. Se ordena las relaciones, se ordena la economía, se ordena pues la relación que teníamos con, no sé, la madre, el padre, se ordena... Con lo económico, con las parejas, digamos, con todo, digamos, sí, todo lo que en este plano, 3 minutos. Bueno, sí, nada, y es eso, como siempre decimos, son puntos de partida, y puntos de partida en permanente como de construcción, no es que no hay nada. Igual vos también, por ejemplo, vos utilizás la palabra verdad, ¿no? La utilizás con una certeza la palabra verdad, y yo como, digamos, me cuesta mucho porque la palabra verdad para mí ha generado, o verdad, sí, la verdad como una verdad única, ha generado muchas cosmovisiones y prácticas erróneas. Vale, por ejemplo, entonces cuando vos utilizás la palabra verdad o propósito, a mí me agarra como una electricidad, Cari. Pero me agarra una electricidad porque son palabras que en nuestro modo de haber sido educadas y criadas son palabras que están puestas externas y que están dichas por un otro y que o sea, y que si no caminás en eso que está dicho por un otro, parece que está todo mal. Entonces, cuando vos a la hora de presentar esta experiencia que es la canalización, la reconexión, utilizás esas palabras, a mí sí me agarra como un escalofrío y las quiero poner sobre la mesa y ahí está muy bien, pero ¿no? Acordate que siempre hablamos de niveles y en algún programa dijimos que cuando hablamos de verdad decimos la verdad en ese plano de unicidad, ¿no? Que de hecho decíamos el universo, el uno como ese punto de origen desde el cual se expresa la vida, se expresan todas las manifestaciones de realidades. Entonces hacíamos la diferencia. En este plano dimensional, evidentemente no hablamos de una verdad, porque eso sí sería ir en detrimento de las libertades individuales y del desarrollo incluso del alma de cada ser, pero hay una lógica divina que es como decir, no sé, hay una lógica, la ley de causa y efecto, hay una lógica que sutil, invisible, y cuando uno la empieza a entender, te das cuenta que eso no es azaroso, hay una lógica perfecta en la inteligencia de Dios.
Es como cualquier maquinaria, cualquier sistema tecnológico que tiene su lógica. Nuestro sistema energético también se mueve y también funciona con una lógica. Entonces, cuando hablo de verdades, me refiero a a poder entender esa estructura sutil, que entendiendo esa estructura sutil, por eso yo hablo desde la experiencia y no desde los dogmas. Yo no vengo acá a decir, acá se tiene que vivir de esta manera. Yo intento comunicar, por eso hablo de las llaves y tal, intento explicar lo que yo experimenté para ver si el otro, pues, si tiene ganas de escucharlo y si le sirve, pero no es desde la verdad dogmática. Y bueno, ahora sí creo que se nos acabó el programa. Sí, ahora se nos acabó el programa y cerramos. Vamos a cerrar con nuestro maestro canalizador Charly García, Dale. José Luis Irán, Alicia en el País. No dice las maravillas, pero bueno, eso. El propósito y el tesoro interno es la guía y la tenemos todos adentro, en el alma. No sé. Bueno, buena semana, hasta el jueves que viene. Buena semana, nos hablamos. Chau, chau.